Bien, pues vamos a entrar entonces en el estudio y quiero hacerle un recordatorio. Miren, fíjense, los primeros, las primeras enseñanzas y la que me tocó compartir, que fue la introducción al Evangelio de Juan, yo le comentaba que la razón por la cual este libro está escrito es para dar a conocer la eternidad de Jesús. Jesús es el Verbo, el principio desde la creación, y esa era una de las finalidades de Juan. Pero también Juan deja asentados 7 señales o 7 milagros que sucedieron en ese tiempo, precisamente para constatar lo que se estaba diciendo en este libro teológico acerca de la divinidad y de la eternidad de Cristo. Y dentro de esos 7 señales, por ejemplo, podemos encontrar la transformación del agua en vino, la sanidad del hijo de un hombre, la sanidad de un paralítico, la multiplicación de los panes y los peces, el caminar sobre el agua, la sanidad del ciego, que está en el capítulo 9, y precisamente posteriormente vendrá la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11, pero en el capítulo 9, que se compartió el domingo pasado, es un preámbulo de lo que está escrito en el capítulo 10, y para eso quisiera retomar algo del capítulo 9, que es muy interesante porque, repito, de ahí se desprende el capítulo 10 de este hermoso libro que es el Evangelio de Juan. Así que voy a tomar un tiempo para poder describir acerca de lo que sucedió con la sanidad del ciego, que fue el domingo pasado cuando se compartió este tema. Y fíjense lo interesante de este libro, Juan capítulo 9, si gustan abrir su Biblia ahí. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para que haya nacido ciego. Y le dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjense que aquí en este capítulo 9, estos hombres llevan a Jesús o ven lo que pasa con este hombre, con el ciego, y le preguntan a Jesús si este hombre había nacido así o era por causa de un pecado de él o de sus padres. ¿Y por qué dice esto? Porque en la antigüedad, en el libro de Job, capítulo 11, versículo 5 al 6, se tenía esta idea de que quien nacía en una condición así, o era porque tenía un pecado, o era porque había un pecado de sus padres o de la generación pasada. Job 11:5 dice más, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Versículo 6. Y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces el Dios que te ha castigado, menos de lo que tu iniquidad merece. Eso se tenía considerado en ese tiempo. Pero fíjese qué interesante lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Porque esto tiene que ver con lo que ellos interpretaban acerca de la vida de este hombre. Dice Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero dice que visita la maldad de los padres hasta la 3ª o 4ª generación. En Jeremías capítulo 31, versículo 29-30,
Y aquí viene lo que yo quiero comentarles. Ellos tenían esta idea acerca de las maldiciones que vendrían sobre las generaciones de los hijos por causa del pecado de los padres. Pero fíjense lo que dice Jeremías capítulo 31, 29. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual, escuchen bien, morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Es decir, cada quien morirá por su propio pecado. No era por lo heredado de los padres. Y aquí es algo bien interesante poderle enseñar esto a ustedes como iglesia, porque muchas veces nosotros hemos aprendido o hemos escuchado que la causa de tu enfermedad, que la causa de tu situación es porque hubo un pecado generacional. Y Jeremías dice, no, cada quien pagará por su propio pecado. Y esto es algo interesante que tenemos que nosotros entender, porque parte mucho acerca de esas doctrinas erróneas que a veces nos hacen llevar cargas pesadas en nuestra vida y que prácticamente no nos permiten vivir una vida en libertad como Cristo nos vino a ser libres a nosotros. En Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 4, fíjese también lo que nos comenta este libro. Ezequiel capítulo 18, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Versículo siguiente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces, lo que estos hombres estaban tratando de llevarle a Jesús, esta palabra para tentarle, para hacerle saber que Jesús se equivocara en cuanto al conocimiento que se tenía de las Escrituras y cometiera un error. Y por eso Jesús le dice, no, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Esto que le pasa a este hombre es para que la gloria de Dios sea manifestada. Es decir, Dios tenía un plan y un propósito en la vida de esta persona para ese tiempo. Y entonces nosotros tenemos que entender que muchas de las veces los sufrimientos que vienen en la vida suceden por una o dos razones. La primera pudiera ser para glorificar a Dios. Y la segunda puede ser a causa de nuestras malas decisiones. No es porque pecó mi padre, no es porque pecó mi madre, o mi abuelo, o mi bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Sino porque la causa o el origen de lo que yo estoy haciendo o yo estoy cometiendo, yo mismo tendré que pagar las consecuencias de mis propios actos. ¿Aquí estamos? Para que se nos quite un poquito esa idea y nos pongan cargas de que tienes que ser liberado, y ahí te meten a un proceso de liberación y te meten a unos estudios y te sacan nada más la lana, la plata, el dólar y bueno, cuantas cosas, ¿verdad? Porque dice que te tienen que liberar porque tu padre pecó, porque era un alcohólico y que ese espíritu alcohólico no se pase sobre tu vida. Fíjense, en un caso particular, mi padre fue alcohólico. Y cuando yo fui joven, yo tomé muchísimo. Gracias a Dios mi hígado está bien. Y cuando yo me di cuenta que eso no era bien, ¿qué hice? Me retracté y dejé de hacerlo. Yo fumaba muchísimo. Hace muchísimos años, tengo más de 30, 40 años que no sé lo que es un cigarro. Pero cuando a mí me dijeron, ¿está usted enfermo de los pulmones? Y tiene medios pulmones llenos de humo, yo dije, what? Párale, ¿no? Dejé de fumar.
Un día fui a un neumólogo hace mucho tiempo aquí en Oaxaca y me dice, ¿usted fumó? Le dije, sí, mucho. Dice, ay, lo bueno que ya nada más le queda un poquitito así para que saque sus pulmones. Le digo, oh, bendito sea Dios. Pero yo tendría que pagar el acto de mi error de haber fumado mucho. Pero fueron mis actos, no lo que cometieron mis padres. Y estos decían, ¿quiénes fueron? ¿Fueron sus padres o fueron estos? Hay veces gente que viene cargando con problemas, es que fue maldición de mi... No, hermano querido, el que está en Cristo, ya no hay maldiciones generacionales en tu vida. Dios rompió con todas las cadenas de maldición. Siéntete libre. Jesús vino a libertar al cautivo y darle vida, y vida en abundancia. Por lo tanto, hermanos, no hay por qué cargar con un pesar o con una losa pesada en nuestra vida. Entonces, en vano fue el sacrificio de Jesús. Dice la Escritura que Él llevó ahí cautivo todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ellos tenían un error. Esa es una parte que quería aclarar con ustedes. La siguiente, que los sufrimientos que en esta vida pasamos, hermanos amados, son sufrimientos que de una u otra manera lo pasamos. Las razones que sean. Pablo vivió este episodio en su vida. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 al versículo 9. Esto le ocurrió a Pablo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo siguiente, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo experimentó el sufrimiento. Miren, nosotros, amados, no nos sorprenda y no nos equivoquemos y pensemos que es por lo que hizo mi tatarabuelo, lo que yo estoy viviendo. En la vida vamos a pasar por momentos complicados. Vamos a pasar por momentos difíciles. ¿Cómo tú te puedes imaginar que un líder religioso, un hombre que evangelizó medio mundo, Luis Palau, muere de cáncer? Un hombre que adoraba a Dios, Julio Melgar, que adoraba a Dios, que sus cantos elevaban incienso agradable a Dios, muere de cáncer. Y pasan por momentos difíciles, por sufrimientos. ¿Y cuántos líderes religiosos más pasamos por estos momentos? Porque vivimos en un cuerpo que se enferma, que se debilita. Hace ratito a mí me dolía la cabeza, no sé si era por el estrés de pasar acá. Un virus nos puede matar, ¿cierto o no? ¿Por qué andamos con cubrebocas? Por eso. Y tú dices, oye, es que porque hizo esto mi abuelo me vino el coronavirus. No. Somos cuerpos. Este cuerpo se enferma, se duele, se lastima. Si tú te pegas en la puerta y te haces un moretón acá, fue el diablo. No, fuiste tú que no tuviste la precaución de cerrar bien la puerta. Pasado. Cuando subo al carro, se me queda el dedo acá y me hago un moretón y se me cae la uña. Diablo, me tentaste. No, yo que no tuve precaución de la puerta. Estamos, hermanos. Los sufrimientos en la vida del cristiano y no cristiano son latentes todos los días de la vida. Todos pasamos por momentos difíciles, todos. Pablo lo pasó. Y miren, se piensa que Pablo pudiera estar pensando que era algo relacionado con los ojos de Pablo.
Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 15. Esto no está comprobado, pero se presupone que pudiera ser esto por lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Dice capítulo 12, versículo al 15, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Versículo siguiente. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, Pablo, ustedes están viendo mi enfermedad de mi vista. Y fueron capaces, serían capaces de quitarse sus ojos por ponérmelos a mí para que yo tuviera salud. Y se presupone o se cree que esta es una de las causas de las enfermedades de Pablo. Nada está asegurado, pero aquí está una redacción. Pablo vivía un momento difícil. Y no era por causa de un pecado, sino por las enfermedades mismas, del desgaste del cuerpo que, pues, vamos en decadencia, y algunos que pues no se cuidan porque les surten bonito al tasajo, y al rato traen el colesterol, pero hasta arriba, ¿no? A la tlayuda, qué bonito Oaxaca, ¿verdad? Con sus tlayudas, con tasajo, con las patitas en vinagres. Qué rica, ¿verdad? Ya estoy abriendo hambre esta mañana aquí. ¿Qué más podemos decir de Oaxaca? Miren, a mí me encantan los chapulines. Si tú me llevas una bolsa de 1 kilo de chapulines, en medio centavo yo me lo acabo. El miércoles ahí en el tianguis, se pone el tianguis el miércoles, me vendieron unos chapulines con cacahuate. Yo no los había probado. Oye, qué ricos chapulines con cacahuate. Riquísimo. Compré media bolsa. En la comida ya nada más me quedó un puñito así. En serio, me encanta el chapulín. Y a muchos nos encantan las carnitas, ¿verdad? También. ¿Hace daño en exceso? Y al rato que el diablo me puso el cuche aquí. Y yo lo comí. Y sale el doctor, tienes el colesterol hasta 260. Diablo mentiroso, me dijiste que el cuche no me daba el colesterol. Son cosas de la vida que nos pasan, ¿verdad que sí? Hay cosas que no nos cuidamos y ahí están las consecuencias. Esto es lo que ellos estaban viviendo. Ellos eran bien religiosos. Ellos le añadían cosas a la misma ley. Y miren, por ejemplo, dice el versículo siguiente, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Era una situación que pasaba en ese tiempo. Ellos pensaban que la saliva tenía cierto poder curativo. Y Jesús ocupa eso que ellos pensaban y creían para demostrarles el poder que emanaba de él mismo, no de la saliva. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 32 al 33. Esta es una manera rara de hacer un milagro de Jesús. Una manera rara de hacer que un ciego hubiera. Marcos 7, 32 al 33. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas
de él y que dijo, y escupiendo tocó su lengua. Mire, una manera rara, pero es lo que se creía que existía en ese tiempo. Es más, tú vas a Santiago capítulo 5, versículo 14, y ellos tenían la creencia que el aceite, pues era también esa manera de experimentar una sanidad. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole, con aceite en el nombre del Señor, ungiéndole con aceite. Esa era otra manera, otra creencia que ellos tenían acerca de ciertos elementos que pudieran ser objeto de sanidad. Es como, por ejemplo, hoy nosotros, amados hermanos, si tú vas al doctor y te dice que tienes que tomarte cierto medicamento porque es necesario para tu salud, pues tómalo. ¿Y cuál sería la forma de hacerlo nosotros? Señor, en el nombre de Jesús me voy a tomar este medicamento. Señor, usa la vida del médico que me recete el medicamento adecuado para mi salud o para mi situación que estoy viviendo. Es exactamente lo mismo. Pero algunos pensamos que no está bien y nos meten ideas que no me quiero meter en ese terreno, pero bueno. Pero eso es lo que se tenía en ese tiempo, la costumbre. Ahora, ¿cuál era la gran controversia rápidamente que estos hombres tenían? No aceptaban a Jesús. No aceptaban a Jesús porque ellos pensaban que Jesús estaba llamándose hijo de Dios cuando él no lo era. Fíjense, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Rápidamente vamos a ahí porque el tiempo se me va rápido y yo quisiera abordar todo el tema aquí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Una pregunta, ¿qué se tenía que abstener el pueblo de Israel en el día de reposo? ¿De qué se tenía que abstener el pueblo de Israel en el día de reposo? De hacer cualquier quehacer ese día que le robara la gloria a Dios. ¿Qué hacemos nosotros aquí hoy? No levanten la mano, pero ¿quién dejó la olla de los frijoles puesta en la estufa? Ninguno, ¿verdad? Porque no pusieron frijoles para hoy. ¿Quién se preocupó por lavar hoy, temprano? Todos estamos aquí. Al ratito llegaremos a hacer nuestros quehaceres, pero hoy le destinamos 1 hora o 2 horas ¿a quién? A Dios. Y está bien. Y nosotros practicamos esta misma situación, pero nosotros venimos aquí a adorar a Dios. Y dejamos todo en la casa. No sé si la cama quedó pata para arriba, lo que sea. Pero nos vamos rápido a la iglesia porque queremos adorar a Dios. Ya llegando vemos cómo arreglamos todo lo demás, ¿cierto o no? No nos preocupamos por qué vamos a comer. Al ratito vemos qué comemos, pero hoy es el día del Señor y vamos a adorar al Señor. Amén. Hay unos no entienden esto, pero el día de reposo era para santificar a Dios. Y estos hombres se habían olvidado del amor y de la misericordia. Y a Jesús le ponían o le querían poner una carga a él los religiosos de este tiempo. Hoy hay muchos religiosos en esta vida que le añaden cargas al hombre o al cristiano, cosa que no dice Dios en su palabra. Pero hay muchísimos religiosos y hay que tener cuidado con los religiosos, porque esos matan la fe de las personas. No era así. Éxodo capítulo 31, versículo 14. Rápidamente, por favor. Éxodo 31, 14. Ahí mismo, nada más que adelantito.
Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare el desierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Una obra de trabajo, no de glorificar a Dios. O de amar, o de ayudar al prójimo, perdón. Como Jesús lo hacía. Por eso le dijo, ustedes por sus vuestras tradiciones invalidan la ley de Dios. Por vuestras tradiciones. Porque ustedes le añaden a la ley cosas que no deberían de añadirle. Como hoy muchos le queremos añadir a la palabra de Dios cosas que no dice la palabra. Porque a mí me fue mal en la vida, porque tomé una mala decisión, porque compré una casa y no tenía el suficiente economía, me fue mal. No necesariamente a ti te va a ir igual. Y entonces le digo, ¿sabes qué? No te endrogues, no hagas esto, no hagas el otro, porque eso no es bueno. Bueno, a mí me fue mal. Yo no sé si a él le vaya a ir así. Solamente le puedo dar un testimonio, pero pues él tomará la propia decisión. Oye, ¿te quieres comprar un carro? ¿Tienes dinero? Pues cómpratelo. Tú sabrás. No, porque ¿cómo vas a andar, hermano, dándole el orgullo? Oye, espérate, no. ¿Sí me explico? ¿Están aquí, amados? A ver. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ido a sentar a un restaurante a comer algo rico? Los demás no. No se hagan, que yo los he visto en Face. ¿Y qué dicen? ¡Ay, aquí! ¿Y eso es malo? ¿Por qué va a ser malo? Pero no, hermano, por favor, no hagas eso, hermano. Tú sabes si tu economía te alcanza para comprarte eso, pagar eso, no, tú sabrás. Pero ¿por qué ponerle cargas pesadas a la iglesia como religiosos? ¿Están aquí? Eso es lo que hacían ellos. Le ponían cargas pesadas a la vida de la gente, los líderes religiosos, y no aceptaban a Jesús. Números capítulo 15, versículo 32 al 36. Y me quiero ir rápido porque quiero tocar otro tema. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Fíjese lo que estaba haciendo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Versículo siguiente. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Qué querían hacer estos falsos religiosos con Jesús? Apedrearlo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Recogiendo. Estaba haciendo una labor que estaba prohibido en el día de. Pero sanar a un ciego, sanar a un enfermo, no estaba prohibido. Y ellos le sumaron a eso una actividad. Tú no lo puedes hacer, Jesús. Tú no puedes sanar en el día de reposo a un ciego. Tú no puedes sanar en el día de reposo a cierta persona. Tú no puedes hacer milagros en el día de reposo. Y eso no era lo que decía la ley. Decía que si alguien estuviera haciendo algo, trabajando en el día de reposo, irremisiblemente fuera apedreado y muriera. Por eso está ese, pero no era el otro. Entonces estos líderes religiosos hacían esto, ponían esas cargas pesadas sobre la gente. Y no era así. Y Jesús le reprende y le dice, no, ustedes invalidan la ley por sus tradiciones. El hacer un favor, un milagro a alguien, un acto de amor y de misericordia en día de reposo, no es malo. La ley no lo prohíbe. Y por eso querían apedrearlo a Jesús. Porque ellos decían, está haciendo una labor que no es lícito en el día de reposo. Y buscaban apedrearlos. Jeremías capítulo 17, versículo 27. Pero si me oyereis para santificar el día de reposo, escucha hermano, santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. El día de reposo era para santificar a Dios, para darle gloria a Dios, para darle un agradecimiento a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios, para adorar a Dios, para exaltar a Dios, como tú y yo lo hacemos en este día hoy.
pero hacer un acto de amor y de misericordia a un desvalido, a un pobre, a un necesitado, la ley no lo prohibía. Pero ellos sí, en su acto religioso, lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban a Jesús como Hijo de Dios. Y por más que Jesús le insistía que Él era el Hijo de Dios, ellos más se enfurecían, más se enojaban. Dice Juan 9:11, aquí en el versículo 9, el capítulo 9, versículo 11, le dice, respondió, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve y lávate al Siloé, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo. Note, por favor, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de ¿quién? Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero note el enojo de estas personas, de estos líderes religiosos, el enojo porque Jesús había sanado en día de reposo a una persona. No soportaban que Jesús hiciera esto y que lo quedarían a apedrear. Versículo 35 al 38. Y oyó Jesús que le habían expulsado y dándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que creas en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. Quiero de enseñarle esto, porque es el preámbulo para el capítulo 10. Hay tres cosas interesantes y progresivas en la vida de una persona cuando se acerca a Jesús. Número 1, fíjense, este ciego, cuando le hacen la primera pregunta, él da una respuesta y nombra a Jesús como hombre. Escuche, Juan 9:11. ¿Qué dice Juan 9:11? Respondió y le dijo, aquel hombre. Si traes algo con que subrayar, subraya hombre. Cuando la primera vez le preguntan al ciego, ¿quién fue? Él dijo, fue un hombre. Note la manera progresiva en que va incrementándose la fe en una persona. Cuando nosotros recién llegamos a Cristo, nosotros no teníamos conocimiento quién era Él. Y quizás teníamos la idea de que era un hombre, como este ciego. La segunda vez que le preguntan a él acerca de quién le había hecho este milagro, él responde en el capítulo 9, versículo 17, que es profeta. 9:17. Dice el 16, entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y qué dice él? ¿Qué es qué? Profeta. Ya subió de hombre a... Y cuando Jesús se lo encuentra, que lo habían sido expulsado, en el capítulo 9, 35 al 38, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Ya no creo como que fue un hombre, ahora creo que fuiste tú, mi Señor, el que hizo esta obra en mi vida. Aquí es donde los fariseos le da vuelta la cabeza, porque ellos no reconocían a Jesús
como su Señor. Y mucho menos estaban dispuestos a que alguien los pastoreara, a que alguien velara por ellos, a que alguien cuidara de sus vidas. Porque se sentían tan religiosos y tan conocedores de la ley que no necesitaban saber si realmente Jesús era Señor o no. Ellos con solo saberse que eran líderes religiosos, con eso bastaba. Pero estaban equivocados, estaban ciegos espiritualmente. Y el que estaba ciego físicamente y espiritualmente, ve y discierne en el corazón quién es Jesús. Y así nosotros en un tiempo estábamos ciegos, quizás no físicamente, pero espiritualmente. Y Dios, cuando se presenta a nosotros, nos abre el conocimiento. Y hoy tú y yo no lo reconocemos como el profeta, ni como el hombre. ¿Como quién le reconocemos? Como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Porque para ti Jesús no es un profeta. Para ti Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores en tu corazón. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida, Él es tu Señor. Y como tu Señor, tú tienes que aprender a ser pastoreado por tu Señor. Y Juan 10 entra en materia. Nos quedan 30 minutos para este tema, rápidamente. ¿Estamos, amados hermanos? Vean cómo brincamos del capítulo 9, que era interesantísimo enseñarle esto, porque estos hombres se resistían a creer en su corazón. Y ya no me dio tiempo de profundizar más en otros puntos por el tiempo, pero lo más básico del capítulo 9 se lo quise enseñar, porque repito, es el preámbulo para el 10. Porque cuando entramos al capítulo 10, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era, lo que no entendieron qué era lo que les decía. ¿Cuál era la razón por la cual ellos no entendían? Por la cerrazón de su corazón. Cuando una persona no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, vive ciego espiritualmente. Y tiene una cerrazón en su mente y una cerrazón en su corazón y nadie de ahí le quita la idea que él tiene. ¿Y yo por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que tener un pastor? ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué? Ciego espiritualmente. ¿Están aquí? Ciego espiritualmente. Y así seguirá ciego hasta el día que doblegue su corazón delante de Dios y reconozca que Jesús es Señor. Mientras él siga pensando que es un hombre, que es un profeta, que es que vino de la nada, así seguirá ciego hasta que el día menos pensado se cierre la puerta y entonces se quede sin entrar a la salvación, a la vida eterna. Porque un día se cerrará la puerta. Jesús es la puerta. Y algún día la puerta será cerrada. Pero miren, rápidamente, estos versículos, amados, están ricos espiritualmente. Porque dice aquí, que, fíjense, estos versículos hablan de varias cosas, lo que acabamos de leer. Primero, habla de una puerta, habla de unas ovejas, habla de un pastor, habla de un ladrón, habla de un redil, habla de un portero, habla de las ovejas que oyen la voz del pastor. Todo eso lo dicen estos versículos que acabamos de leer. Y en ese tiempo había unos rediles.
eran dos tipos de rediles o lugares donde se guardaban las ovejas. Uno donde tenía una puerta y otro donde no había una puerta. Donde había una puerta estaba un portero. Pero no era de las Águilas del América, era un portero. Que por cierto, fíjense, si tú ves muchos equipos tienen nombre, los Tigres de Nuevo León, los Pumas, que no sirven para nada, pero los Pumas. Luego, ¿qué otro? Las Chivas, bueno, está bien. Habrá uno y otro que se llama Águilas, ¿no? Que vuelan muy alto, ¿no? Que le dieron una tunda al Cruz Azul ahí. Bueno, pero ¿hay algún equipo que se llame Ovejas? No. ¿Por qué? Las ovejas, ¿cómo son, amados hermanos? Son dóciles, sencillas, se espantan. A la primera de cambio se asustan, ¿sí o no? Las ovejas producen lana y cuando ya están viejitas, ¿qué le hacen? La matan. El león, ¿cómo es? Es una fiera que da miedo, ¿sí o no? Y sale y uy. Fíjense que primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo es como león, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las ovejitas no, las ovejitas son sencillas, tranquilas, son bien miedosas. Y vean cómo Dios habla acerca de unas ovejitas que necesitan ser, ¿qué? Pastoreadas. Entonces, el que estaba como portero, si venía alguien a buscar una oveja, él no lo dejaba entrar, salvo que fuera el pastor de esa oveja. Y escuchen bien, cuando ese pastor llegaba y hablaba, la ovejita reconocía la voz del pastor, de su pastor. Pero cuando llegaba otro pastor que no era el pastor de esa ovejita y hablaba, ella estaba tranquila. Porque ella decía, ese no es mi pastor. Y entonces cuando el pastor llegaba y decía, ovejita, le contestaba a la ovejita. Y entonces el pastor sacaba a su ovejita y se la llevaba. Pero la otra puerta, no había una puerta, sino había un pastor que cuidaba la puerta. Y ese pastor se acostaba a la entrada de la puerta. Y nadie entraba ahí si el pastor no le permitía la entrada por esa puerta al redil de las ovejas. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Nadie va a entrar aquí si no lo permito yo. Ni el mismo Satanás podrá entrar a robarse una ovejita, porque quien está cuidando la puerta es el pastor. ¿Están aquí? Y el ladrón, para entrar y robarse una ovejita, se brincaba el redil. Y hoy hay muchos ladrones que se brincan los principios de Dios para engañar a la inocente ovejita y quitarle su lana. Y la ovejita, como no ha aprendido a ser pastoreada por su pastor, cualquier voz que escucha, se va. ¿Están aquí? Porque ya escucharon que vino el profeta fulanito de tal y que hace milagros. Y ahí va la ovejita. Escuchan, ¿qué voz tiene que escuchar la ovejita? ¿Cuál? La voz de su pastor. ¿Y quién es tu pastor? ¿Quién? Exacto, no yo. Jesús es tu pastor. El Salmo 23 que dice, Jehová es, nada me faltará. Pero cuando tú, ovejita, no escuchas la voz de tu pastor, andas perdida. Andas ahí donde venga el león rugiente y te agarre y te devore. Porque no estás escuchando la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios que tienes que escuchar? La palabra.
Ah, pero a nosotros nos encanta escuchar un sinfín de voces en la vida, ¿sí o no? Que ya escuché acá, que ya escuché allá, que aquel dijo que... Yo quería decir algo, pero no, porque me están escuchando acá. Una vez me dice una persona, ay, y dijo tal persona esto y esto y esto, no lo puedo decir aquí. Esto y esto. Le dije, ¿y tú crees eso? ¿Ya leíste la Biblia? ¿Qué dice tu pastor? Mi pastor, fulano, no, tu pastor. O sea, no sabía ni quién era su pastor, pues. Si tú no reconoces a Dios como tu pastor, ovejita querida, andas perdida, ¿eh? Andas perdida. Él es tu pastor. Y entonces el pastor que estaba cuidando la puerta no permitía que entrara nadie y se robara a la oveja. Y la ovejita escuchaba que llegaba su pastor y obedecía la voz de su pastor. Por eso Jesús le dice a estos hombres en el capítulo 10, fíjense, versículo, lo quería terminar con esto, pero por el tiempo lo voy a avanzar. Dice versículo 26, pero vosotros no creéis porque no soy ¿qué? No sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo ¿qué? Las conozco y me siguen. Ellos no eran parte del redil, no eran ovejas del pastor por la cerrazón de su corazón. Sin embargo, aquellos que han doblegado su orgullo, su vanagloria y han reconocido que Jesús es Señor de sus vidas, ellos anhelan y desean que el pastor les guíe a delicados pastos. ¿Y cuántas ovejitas aquí hay que están en el redil del pastor? A ver las manos levantaditas. ¿Habrá algún cabrito por aquí? Todas ovejitas, ¿verdad? ¿Las ovejitas obedecen? Las ovejitas obedecen la voz de su pastor. Ellos no obedecían la voz de Jesús, no lo reconocían como Señor, por lo tanto no eran parte del redil. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que Jesús es nuestro pastor. Él es el que da su vida o dio su vida por las ovejas, por tu vida y por mi vida. Gracias a Dios tú tienes entrada a la vida eterna por medio de Jesús. Yo tengo acceso a la vida eterna por medio de Cristo, porque Él dio su vida por amor a la ovejita. Y como Él es la puerta, esa puerta algún día se va a cerrar, como en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 16. ¿Ustedes se acuerdan del arca de Noé? Había una puerta, ¿cierto o no? Y por esa puerta entraron todos los animalitos que Dios dijo que entraran, ¿verdad? Y entró la familia del patriarca con toda su prole ahí. ¿Y qué pasó con la puerta? Cuando entraron todos, ¿la puerta seguía abierta? ¿Sé qué? Algún día vendrá el fin de este mundo. Y la puerta se tendrá ¿qué? ¿Y los que entraron? ¿Y los que no? Por la dureza de su corazón, muchos no entrarán como estos fariseos. Pero aquel que entregue su vida a Jesús, ese tendrá acceso a la vida eterna. Ese tendrá acceso a la vida eterna. Por eso el engaño de este mundo. Por eso una ovejita no tiene que estar escuchando otras voces. Por eso una ovejita no tiene que estar escuchando todas las voces que vienen a su mente. Él debe o ella debe de escuchar lo que dice Dios, no lo que dicen los demás. Podrá venirse aquí a parar un líder religioso y te dirá muchas cosas, pero tú tienes que ir como los de Berea a ver si lo que dijo es cierto y está escrito en la palabra de Dios.
Y si tú no escuchaste la voz de Dios en la palabra, entonces, perdón por el que dijo esto, pero yo no le creeré. Yo les platico una anécdota. Aquí hay muchos nuevos y hay muchos hermanos que conocen esta anécdota rápidamente. Cuando yo andaba así como que no sabía ni qué onda, un día llegó una persona a mi casa y ahí está mi esposa que no me deja mentir y me arrincona así a la puerta de la casa, del fondo de la casa, y me dijo: yo veo que está pasando Jesús atrás de ti. Y digo, ¿what? Y Dios me está diciendo que yo soy Felipe y tú eres Natanael. Acuérdense, con ese Dios me dijo, porque por ese Dios me dijo, muchas herejías se cometen. Y ese Dios me dijo que te vacíe una jarra de leche sobre tu cabeza. Y yo, tan cara que está la leche y la vas a regar. Y me dijo, porque yo soy Felipe y tú eres Natanael. Y Dios me está diciendo. Y yo dije, este está bien re loco. Bueno, lo dije entre mí, pues. Y dije, quién sabe qué marihuano se puso. Se pasó de toque este cuate. Le dije, no, mira, el que cotorrearon ahorita, el hermano Sam. Ese cuate llegó a decirme eso. Y yo le dije, estás loco, hermano, discúlpame. Yo no creo lo que tú estás diciendo. Yo no veo aquí que me avienten una jarra de leche sobre la cabeza. ¿O alguien ha escuchado eso aquí? No le creí. Y se fue echando lumbre de la casa. Que no sé qué, que te va a ir. Yo no le creí. Pero ¿cuántas ovejitas se dejan engañar por eso? Varias veces llegó a un grupito que teníamos allá por Viguera y llegaba y quería predicar la palabra. Un día lo dejé porque me lo mandó un pastor, pero ya al siguiente domingo se me volvió a aparecer. Y al siguiente domingo otra vez. Y ya le digo, oye hermano, a ver, espérate, pues yo voy a predicar hoy. Es que hermano, mira, la verdad no tengo por dónde predicar. Y ¿por qué vienes para acá? Pues aquí porque quiero dejarte limpiecita la iglesia, me dijo. Yo no le entendí si quería llevarse todas las ovejas o limpiecita de dinero, pero no sé, no le entendí. Pero así, líderes de ese tipo que se atreven a venir a saltarse el redil sin entrar por los principios eternos de Dios. Tengan cuidado, ovejitas, a quien escuchan. ¿Están aquí? Él es la puerta y por medio de Él van a entrar muchísimos, aquellos que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Y miren rápidamente lo que dice el Salmo 23, que muchos de ustedes se lo saben de memoria. El Salmo 23, ¿quién lo escribió? David. Escuchen bien. David era una ovejita. Él aprendió a obedecer, a ser pastoreado. Y él escribe el Salmo 23. ¿Y cómo empieza diciendo? Jehová es, nada me, en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué más? Ustedes como ovejitas se tienen que aprender el Salmo 23 de memoria, no el TV y novelas. Ríanse, hermano, cuando menos. El Salmo 23 de memoria. Él es mi pastor, nada me faltará. David aprendió a ser ovejita, pero también fue pastor. Miren, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 35, dice David que cuando él era pastor, miren lo que hacía. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. David tuvo el gran privilegio de ser pastoreado y ser pastor a la vez. El pastor cuidaba las ovejas y él se dejaba pastorear. Por eso él dice, Dios es mi pastor. Nada me falta, porque cuando yo estoy en esos delicados pastos, Él me conforta. Miren, voy a hacer un resumen rápido del Salmo 23. Número 1, Dios nos lleva a descansar y a hacer confortadas nuestras almas de todas las ansiedades que vivimos en la vida.
Número 2, nos guía como buen pastor por sendas de justicia. Número 3, Dios nos da su promesa como fuente de confianza para seguir adelante en nuestro caminar. Nos anima a seguir en esta vida, aún atravesando por momentos difíciles. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, Dios está aquí conmigo. Dios nos alimenta del buen pan, del buen alimento espiritual, aún delante de nuestros enemigos. Él adereza mesa delante de nuestros. Y último, Dios no como buen pastor nos conduce a buen puerto, a un puerto seguro. Y oiga bien, ovejita, Jehová Dios, nuestro pastor, no nos abandona jamás. Amén. Jamás nos abandona. Tú nunca como ovejita te tienes que sentir abandonada por tu pastor. Dios siempre está ahí, pastoreando tu vida, guiando tu vida, dirigiendo tus pasos, enseñándote por dónde tú debes de caminar, por dónde tú debes de ir. El gran problema no es ese. El problema es que tú te dejes, que cuando Dios te dice, mi hijo, es por aquí, y tú dices, es por acá. Y entonces la ovejita no se deja pastorear y las consecuencias que le vienen por sus malas decisiones traen dolor a su vida, ¿cierto o no? ¿Pero por qué? Porque él no se dejó guiar, no se dejó pastorear. ¿Cuántas ovejitas obedientes hay aquí esta mañana? Que pueden decir con confianza, Dios es mi pastor y Él me guía en esta vida. Mira, Él quiere lo mejor para ti. Juan 10:10 dice, fíjense lo que dice Juan 10:10, que muchos malinterpretan este versículo. Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Note que no está hablando de riquezas. Está hablando de una vida llena de paz y llena de gozo para las ovejitas. Llena de paz y llena de gozo para las ovejitas. Pero estos hombres seguían en su cerrazón, en su corazón. Y cuando Jesús entendió que no había forma de cómo poder abrir el corazón de estas personas, por lo que ellos no permitían, porque Apocalipsis 3:20, ¿qué dice, hermanos? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro. Si tú cierras, yo no entro. Pero ahí está Dios tocando la puerta. Ahí está Dios tocando la puerta. Y aquel individuo con su corazón, con su coraza de orgullo, de vanagloria, no, y no entras. Y no entras, y no entras. Y Jesús, como todo un buen caballero, dice, está bien, ahí nos vemos. Me voy. Y se fue. Ellos no abrieron su corazón. Ellos permanecieron con su corazón cerrado. Y Jesús dijo, pues entonces me voy. Y como dicen por ahí nos vemos. Y si tiene tele, ahí te ves. Versículo 40 de Juan 10. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, escuchen bien, hermanos, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él. ¿Qué diferencia de personas?
Juan no hizo ningún milagro, ni uno. Pero lo que dijo de Jesús, muchos creyeron. Y eso bastó para que creyeran en Jesús y fueran salvos. Estos hombres vieron que Jesús le abrió los ojos a un ciego, y ellos, por la cerrazón de su corazón, siguieron sin creer. Ellos pensaban que no era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que había de apedrearlo. Ellos no lo reconocieron. Estos que no supieron nada, ni de que Juan haya hecho un milagro, con solo lo que dijo Juan, ellos creyeron y por lo tanto fueron salvos. Hermano, qué importante es la fe en la vida de una persona. Por eso el ciego al principio era hombre, luego era profeta y luego era Señor. Si tú hoy reconoces a Cristo como tu Señor y Él está tocando la puerta de tu corazón por mucho tiempo y te está invitando y te está diciendo, reconóceme como Señor, no como hombre, no como profeta, como Señor. Y hoy es el día en que tú le puedas abrir el corazón a Dios. Ábreselo. Porque la puerta sigue abierta. El pastor de la oveja sigue abriendo la puerta. No esperes que la puerta se cierre para querer entrar cuando ya sea demasiado tarde. Así que, como ovejita del Señor, es mejor obedecer y escuchar la voz de tu pastor. Y hoy tu pastor te dice, hijo mío, abre tu corazón. Si tú cometiste pecado, ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Reconoce que fallaste y ven a mí esta mañana. El pastor te quiere hacer sentar en la mesa, pero tú tienes que abrir tu corazón. Si tú sigues con tu corazón cerrado, Jesús no entra. Jesús mejor se va a descansar un tiempo, como lo hizo con estos hombres, se fue al Jordán. El Jordán traía muchísimos recuerdos para Jesús. Muchísimos recuerdos para Jesús. Pero hoy la respuesta la tienes tú. Tú tienes en tu corazón la respuesta. Él está ahí y Él te invita esta mañana a que dejes de creerle que Él es un hombre o que es un profeta. Él es el Señor y quiere ser Señor de tu vida. Así que yo te invito a que abras tu corazón hoy. Y si hay algo que tengas que reconocer, que como ovejita no has hecho la voluntad de Dios, hazlo esta mañana. Reconócelo. Que como ovejita no has obedecido a tu pastor. Y tal vez tú le digas, es que Señor, esto era lo más fácil, porque escuché una voz de alguien que dijo esto. Quizás hoy Dios te dice, esas circunstancias de las que tú estás pasando, yo he hablado muchas veces a través de esas circunstancias. Y te he hablado a través de ella y te he dicho que lo que has hecho no está bien. Y mientras estas circunstancias tú no cambies y abras tu corazón, seguirás viviendo lo mismo. Pero porque has fallado como ovejita. Jesús es el buen pastor. Y la ovejita oye su voz y le sigue. Amén. Podrás ponerte de pie. Yo no sé qué oración tengas que hacer esta mañana a Dios. Él te quiere llevar por pastos delicados, por abundantes pastos. Pero déjate pastorear por Él. Déjate pastorear por Él. Yo no sé si tú estás aquí por voluntad propia o porque te trajeron a la fuerza.
sea cual sea la razón, ábrele tu corazón a Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Y dile: Jesús, ven a mi vida hoy. Perdón por haber cerrado mi corazón. Perdón por haber cerrado la puerta de mi corazón por mucho tiempo. Pero hoy estoy aquí, reconociéndote no como un hombre, ni como profeta, sino como Señor de mi vida. Perdóname, porque escuché otros líderes, escuché otros pastores que no eran mis pastores. Y fui tras ellos. Y como ovejita vengo toda trasquilada, adolorida, asustada, espantada. Pero hoy vengo a los brazos del que es mi verdadero pastor, al refugio de mi vida. Y aquí estoy hoy, Jesús, para que pastorees mi vida, para que pastorees mi corazón. He cometido muchos errores. He cometido un sinfín de equivocaciones en mi caminar. Me he enemistado con muchas personas por mis malas decisiones. Pero yo estoy aquí, Jesús, para honrarte, para adorarte, para bendecirte, para en este día de reposo glorificar tu santo y bendito nombre. Y decirte con todo mi corazón que quiero seguir siendo esa ovejita en el redil del rebaño. Esa ovejita que necesita al pastor. Que cuando estoy enfermo o enferma, tú no me abandonas. Que cuando tengo necesidad, sea cual sea, tú no me dejas solo. Porque ¿qué pastor abandona a sus ovejas? Solo el ladrón lo hace. Pero tú no eres eso. Tú eres mi pastor. Y me guías por abundantes pastos. Ayúdame a ser una buena ovejita en el redil del rebaño. Que ya no escuche la voz de la prosperidad. Que ya no escuche la voz de aquellos que quieren solamente elevar mi ego. Quiero escuchar tu dulce voz este día, hablando a mi corazón. Podrás levantar tus manos ahí. Y tú que me ves por este medio digital, ahí en tu casa, levanta tus manos. Y tal vez como ovejita te has descarriado. Has escuchado otras voces. Y las circunstancias que estás viviendo tal vez sean motivo de tus indecisiones en la vida. Porque escuchaste otras voces, menos la voz de tu pastor. Y ahí te invito en tu casa a que también levantes tus manos a Dios. Y le digas: Señor, como ovejita vengo a ti hoy. Me rindo a ti. Doblego mi corazón. Y hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Perdóname las veces que como ovejita me he descarriado. Perdóname, Señor, si escuché la voz que no tenía que haber escuchado. Y hoy vengo a ti hoy, buscando un refugio, creyendo en que si tú abriste la vista de un ciego, también puedes hacer un milagro en mi propia vida. Hazlo hoy, Jesús. Hazlo hoy en mi vida. Y hoy entro por la puerta de salvación y de la vida eterna.
y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias por ser mi pastor. Te doy gracias por pastorear mi vida. Te doy gracias por guiarme, por dirigirme, por sostenerme en los momentos de adversidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.